Quiero hablarle brevemente acerca del don de profecía y el don de lenguas. Nos vamos a estar basando en 1 Corintios 14. Quiero invitarle a que tenga su Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 14, aunque vamos a hacer brevemente referencia a otros pasajes. ¿Será que ya cesaron estos dones, como dicen algunas personas? ¿Será cierto que los dones ya no son para hoy en día? ¿Acaso alguien que tiene el don de profecía y el don de lenguas es más espiritual que aquel que tiene otros dones diferentes? ¿Cómo puedo recibir estos dones? Todo esto y más en el estudio de hoy. Bueno, para empezar quiero decirle que bíblicamente no han cesado los dones, todavía siguen vigentes para el día de hoy. Un capítulo antes, en 1 Corintios 13, dice el versículo 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Solo ahí sabemos que no se han acabado la profecía y las lenguas porque todavía no se ha acabado la ciencia. Es más, sigue aumentando cada vez más la ciencia, así que siguen vigentes bíblicamente las lenguas. Dice el 10, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Algunas personas creen que lo perfecto es el canon completo de la Biblia, pero si vemos el contexto, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Cuando venga lo perfecto, cuando venga el Señor, lo que es en parte se acabará. Ahí van a dejar de ser necesarios los dones de profecía, de lenguas y otros dones que se mencionan ahí en la carta a los Corintios. Vemos en el versículo 12 que lo perfecto tiene cara. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Cuando venga lo perfecto que tiene cara, que es Cristo Jesús, lo vamos a ver cara a cara y ahí cesarán los dones. Los dones del Espíritu siguen vigentes al día de hoy. Pero ¿por qué Jesús nunca habló del don de lenguas? Sí lo hizo. Mire en Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mismo Cristo anunció, después de dar la gran comisión, que el Espíritu Santo iba a respaldar la predicación con señales, prodigios, milagros, sanidades divinas, hablar nuevas lenguas. Los dones del Espíritu siguen vigentes al día de hoy. ¿Qué es el don de lenguas? Es orar, adorar, dar gracias y bendecir a Dios en un lenguaje celestial, diferente a los aprendidos por medios humanos. Vamos hoy sí a 1 Corintios 14, mire el versículo 14. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es una oración que hacemos a Dios en un lenguaje que no entiende nuestra mente. Pero dice la Biblia que nuestro espíritu está hablando con el Espíritu de Dios. Mire el 15, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es orar y cantar y alabar al Señor. Con el espíritu se refiere en lenguas, con el entendimiento en español o en nuestro idioma natal. Mira el 16, pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa tu lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Mira el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Así que en esos 4 versículos podemos ver que el apóstol Pablo habla de orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, bendecir con el Espíritu y dar gracias en un idioma celestial diferente a los aprendidos humanamente. Y el don de profecía, ¿qué es? Es dar palabra de parte de Dios para edificar, exhortar y consolar. Así lo dice el versículo 3. Mire su Biblia, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar no es adivinar el futuro. El don de profecía del Nuevo Testamento es diferente que el oficio de profeta del Antiguo Testamento, donde muchas veces predecía el futuro. Recuerde que ya tenemos la palabra de Dios completa que predice todo hasta el Apocalipsis. Ya está dada la revelación completa. El don de profecía es hablar entonces de parte de Dios, recordando que Él está cerca de nosotros, que Él escucha nuestras oraciones y que nunca nos va a abandonar. Algunas veces en el don de profecía Dios revela cosas que solo el oyente sabía y así el Señor manifiesta su poder. Mira el versículo 25, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Está hablando del don de profecía. Muchas veces el Señor saca a la luz cosas ocultas a través del don de profecía, no para incomodar a nadie, sino para revelarse como un Dios real que conoce lo profundo de nuestro corazón y usa a los hermanos con el don de profecía. Así que tenemos el don de profecía y el don de lenguas, aún vigentes en la iglesia. ¿Cómo se deben practicar? En orden. Mira el versículo 26.
¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Se tiene que hacer en orden y el propósito es edificar a la iglesia. El 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El propósito de los dones es edificar, es construir, es el crecimiento espiritual, es otorgarnos la bendición. La palabra don quiere decir un regalo de parte de Dios, pero se tiene que hacer en orden. El problema es que en muchos lugares no se da una enseñanza bíblica sobre cómo quiere el Señor que practiquemos los dones y nos pasa la de los corintios, que tenían un gran relajo y había mucha confusión, menos paz. Pero mire el versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por lo tanto, se deben practicar en orden los dones espirituales, pero no apagar al espíritu, no menospreciar la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Eso le dice Pablo a los tesalonicenses. Un versículo más que habla de que se haga todo en orden. Mira el 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, con el propósito de edificar a los demás hermanos. Tal es así que el don de lenguas debe ser algo privado, algo entre yo y Dios. Si no tengo el don de interpretación, no tiene por qué ser en voz alta o en público, porque los demás hermanos no van a entender. Mira el versículo 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y más adelante dice, si no tiene el don de interpretación, mejor calle en la iglesia y hable para sí y para Dios. Los corintios se querían jactar, se querían lucir que ellos tenían el don de lenguas y uno lo hacía en voz alta y el otro le contestaba más fuerte. Estaban showing off, ¿verdad? Estaban simplemente jactándose, ejerciendo los dones con orgullo y sin amor, sin pensar en la edificación de la iglesia. Pero usted y yo tenemos esta instrucción preciosa, los beneficios del don de lenguas. Mire, no hay que pasar por alto que es de gran edificación. Mire el versículo 2, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Comenzamos a hacer una oración perfecta sin que el entendimiento estorbe con nuestro orgullo, con nuestros temores. Muchas veces el entendimiento estorba la oración porque ha sido afectado por el pecado, pero nuestro espíritu se conecta directamente con Dios y hace una oración conforme a la voluntad de Dios. A veces no sabemos cómo orar, dice Pablo allá a los romanos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Ahora mire cómo dice el versículo 4, aquí siempre en 1 Corintios 14, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Cuando yo hablo en lenguas, que es algo entre Dios y yo, recibo una gran edificación. Mi alma se conecta de una manera especial con Dios. Comienzo a adorar y a dar gracias y a hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. Y otra bendición del don de lenguas es que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos abre el buen tesoro de su palabra. Mire cuántas veces hemos llegado a comprender cosas preciosas, profundas de la palabra de Dios y nos vino esa revelación en un momento de adorar al Señor en lenguas. Mire cómo lo dice Pablo en el 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Como diciendo, cuando hablo en lenguas, solo yo soy enseñado. Cuando hablo con el entendimiento, enseño también a otros. Si usted no tiene el don de lenguas, pídale al Señor poderlo recibir. No se pierda nuestro diplomado, Los Dones del Espíritu, que va a dar inicio el miércoles 9 de agosto de 2023 en Iglesia Cephal Church. Si usted desea información sobre nuestro diplomado en línea, que va a comenzar en esa misma fecha, miércoles 9 de agosto, conozcamos más acerca de los dones espirituales, todo respaldado bíblicamente para que procuremos recibir esos regalos de parte de Dios. Termino con esto. ¿Cuáles son los beneficios del don de profecía? Muchas personas dicen, si ya tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos profecía? Ya no necesitamos añadirle nueva revelación. Estamos de acuerdo que la profecía no debe de añadir nueva revelación. El don de profecía es tomar la revelación que ya está dada y recordársela a una persona específica, en un momento específico, en una circunstancia específica para su edificación. El don de profecía es para edificar a otras personas con la palabra de Dios. Los edifica, los exhorta, los consuela, los anima. Estos dones ayudan al predicador, al consejero bíblico, al pastor, ayudan al líder, a todo creyente que se los pida al Señor, que sea obediente en procurar estos dones abundantemente para edificación propia
y edificación de la iglesia. Démosle gracias al Señor por sus dones, procuremos practicarlos en orden y no nos perdamos la bendición de los dones del Espíritu.